Existe vida en otras dimensiones. Pensadlo. ¿Por qué no? Quizás tan lejos y sin embargo tan cerca. Siguiendo con el estudio que llevamos a cabo desde hace más de un año en el Despertar del Cementerio sobre el fenómeno de la transcomunicación instrumental, esta noche tenemos el lujo de charlar con una de las investigadoras más respetadas del panorama internacional. Hablamos de Anabela Cardoso, filóloga, diplomática, escritora y una auténtica erudita en lo que al fenómeno parafónico se refiere. Muy buenas noches, Anabela. Buenas noches. Es un placer tenerte entre todos nosotros, entre todos los despiertos y despiertas, en esta noche tan especial porque, como repito, eres una auténtica eminencia, un icono. No, nadie es eminencia en nada, para decir la verdad. Eso sí, lo que tengo posiblemente es experiencia, eso sí, pero eminencia ya me gustaría, pero no. Es un placer mío también. Vosotros somos aquí vecinos, estáis tan cerca de mi casa, cerca de Vigo. Entonces, pues con mucho gusto. El gusto es nuestro, Anabela, por supuesto. Yo, la primera pregunta que te quiero hacer esta noche, supongo que te la han hecho muchas veces, pero es la pregunta de rigor, y es ¿cómo podrías definir con tus propias palabras el término de transcomunicación instrumental? Instrumental, como dice la palabra, a través de instrumentos. En el caso de que hablamos de instrumentos electrónicos, ¿sí? Instrumentos electrónicos, por las comunicaciones de las que hablamos se realiza a través de instrumentos electrónicos, de grabadoras, de ordenadores, de pantallas de televisión, instrumentos electrónicos en general. Y transcomunicación, pues, quiere decir, fue una palabra inventada por el doctor Ernst Senkowski, un físico alemán, y que quiso abarcar fenómenos mucho más amplios que las características que se llama en España psicofonías y que se llama en Estados Unidos Electronic Voice Phenomena, como dice la palabra, fenómenos de voces electrónicas. Pues como había otros fenómenos que empezaron a revelarse a través de de las pantallas de televisión, por ejemplo, pensando en Klaus Schreiber o en Luxemburgo, y textos de ordenador que aparecieron también sin que nadie los mandara, pero venían firmados por entidades que se decían de otra dimensión. Entonces el doctor Senkowski pues inventó este nombre trans, quiere decir más allá, para allá de de la comunicación, para allá de la comunicación normal, y es instrumental. También le podría haber llamado transcomunicación electrónica. Ya una vez discutí ese asunto con él y dijo que sí, que claro que sí, pero bueno, no le llamó. Es un término que ya tiene unos 80 y tanto, 81, 82, cuando lo empezó a utilizar. Entonces ya tiene 30 años o más, y ahora ya quedó, ¿no? Antes sí. Como buena filóloga, la deformación profesional no te hace ser exacta, ¿no?, en la hora de usar la terminología, me imagino, ¿no? No, es por eso, es que exacto, no se puede ser en nada, a no ser en las matemáticas. Ahí sí que tenemos una ciencia exacta, las ecuaciones son ecuaciones, pero el resto pues siempre tiene márgenes, ¿no? ¿Cómo fueron, Anabela, tus primeros comienzos? ¿En qué momento entras en contacto por primera vez con el mundo de la transcomunicación instrumental? Pues, Javier, yo tenía unos amigos, tengo aquí en Coruña, cerca de Coruña, que habían perdido su único hijo en un accidente aquí de vela. El chico era joven, tenía 18 años, Juanciño me parece que lo llamaban, Juan, y tuvo un accidente de vela. Nunca se supo quién fue contra el velero en el que iba,
y los dos chicos eran dos amigos, pues tuvieron un accidente aquí en la ría y murieron los dos. Bueno, la madre de uno de los chicos y el padre, pero principalmente la madre, que es quien conozco yo, y el padre también, pero solo conozco uno de los chicos, quedó muy afectada al punto de intentar suicidarse como 3 veces o 4, fue una historia así. Estamos hablando, yo la conocí el 97, esto pasó el 95. Entonces, a través de una persona que era funcionario mío en esa época, Consulado General de Portugal en Galicia, pues conocí, era muy amiga de ese señor, y no sé por qué, porque le diría a él que a mí me interesaba el estudio de temas relacionados con la posibilidad de la supervivencia de la conciencia, y pidió un día si podía hablar conmigo. Bueno, yo le dije, pues me contó él la historia, yo en esa época siempre muy apurada, porque claro, aquí había mucho trabajo que hacer, trabajo del consulado, digo, ¿no? Y digo, pues no sé y tal. Ay, me dijo el señor un querido amigo mío que ya murió hace pocos años, Rogelio, muy joven también, se murió hace poco. Y me dijo, si pudiera era bueno, porque ella está mal, da mucha pena y tal. Yo le dije, ven, vale, está bien, si es así, bien. Bueno, y le dije un día que viniera aquí hasta mi casa donde estoy, aquí en Domayo, entre Domayo, termina Domayo, empieza Meira, y aquí, bueno, era verano, que viniera y tal, y vino con el marido, que también se llama Juan. Y cuando entró ella, yo me quedé tan impresionada porque me parecía un esqueleto ambulante, así un esqueleto que se movía vivo, te digo yo. Tenía como 38 kilos y es una mujer que no es baja, es altita, y estaba destrozada, una cosa impresionantísima. Venía vestida un traje todo blanco y me hizo mucha impresión. Bueno, y después nos sentamos, estuvimos hablando mucho y tal y tal. Yo le dije, mira, es que es gente, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis y explico. Eran gente que nunca se había, como la mayoría de las personas, yo considero que eso es muy equivocado, nunca se habían planteado la situación, la hipótesis, que podía pasar algo, ¿sabes? Bueno, y cuando pasó, está claro, fue el drama más grande que podrías imaginar, porque en su universo mental eso no existía. Que el niño, que además era muy buen niño, era muy buen hijo, era muy buen estudiante, era un niño encantador. Yo vi fotos y sé historias suyas, ¿no? Que le pudiera pasar algo y fuera así de un momento al otro, pues nada, se enterrara, ¿no? Y eso le afectó mucho a la chica, que era una de esas personas tipo intelectual, una intelectual muy politizada, muy de izquierda, con preocupaciones ecológicas, que me parece a mí muy bien, porque yo también soy ecologista. Y bueno, pero vale, eso no existía en su universo, y mucho menos existía la posibilidad de que la conciencia pudiera supervivir a la muerte del cuerpo. Y cuando eso le pasó, pues se replanteó todo y tal y tal. Y no sé por qué, porque sería algo que este señor le contaría, quiso venir a hablar conmigo. Y vino, yo le dije esa tarde de verano, me acuerdo, de julio parece. Le dije, oye mira, Lola, ¿qué quieres que te diga? Yo no te puedo decir nada, ¿qué me quieres preguntar? ¿Se sabe si hay vida después de la muerte física y tal? Si yo supiera eso, sabría todo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que hay? Y dije, pues yo no sé, yo he leído mucho, pero no te puedo garantizar nada. ¿Cómo te voy a garantizar? Yo no sé nada, me dije yo. Bueno, pero me dio mucha pena porque, como te estoy diciendo, el marido me contó que había intentado suicidarse
3 veces, porque él siempre estaba muy pendiente, lo impidió y tal. Empezamos así, ella a venir muchas veces aquí a mi casa, y venía de lejos aún, y hablando con ella lo mejor que pude, ¿no? Porque por eso me daba mucha pena. Y a cierto punto ella me dice, yo intentaría, para ver si hay algo, realmente intentaría comunicar con mi hijo. ¿Cómo podría hacerlo? Yo le dije, pues yo no tengo ni idea, porque yo de eso no sé. Pero, dije yo, ¿por qué no vamos al encuentro y hablamos con él, que me parece una persona muy bien y muy seria, del padre Pilón? ¿Vosotros sabéis quién era el padre Pilón? Sí, José María Pilón. Sí. Un jesuita español. En esa época hacía muchos programas, era un hombre que estuvo muy conectado también con la TCI, con la transcomunicación instrumental. No el experimentador mismo, pero divulgador y tal. Y tenía muy buena reputación, claro. Pero no es de aquí, él vivía en Madrid. Digo, pues, ¿por qué no vamos a hablar con el padre Pilón? Porque por lo menos es fiable, porque en este mundo hay que estar prevenido, porque hay muchísimos que se denominan de este y aquello y después son impostores, ¿no? Bueno, y eso me preocupaba mucho, ¿no? Bueno, así fue. Nos fuimos a Madrid, yo le invité a comer, vino a comer y tal, aceptó, y era un señor mayor en esa época, hablamos del 97, y yo le dije a ella y al marido, mira, vamos, pero no le vamos a hablar de la TCI, porque teníamos los tres un amigo, que es Carlos Fernández, que lo conocéis seguramente, que vive ahí en Porriño, ¿no? Que escribió, bueno, el libro también sobre la TCI. Y Carlos estaba por aquí con nosotros. Y Carlos había dicho, él no sabía, pero ya había leído. Hay un método que cada uno no necesita de intermediarios, que lo puede intentar, que es la transcomunicación instrumental. Yo he leído sobre eso, varios relatos y tal. Se podría intentar así. Yo le dije, oye, Lola, mejor que todo es hablar con el padre Pilón, porque es un sacerdote, un hombre muy respetado, un intelectual también, publicó varias obras. Y ella dijo, vale, entonces vamos a Madrid. Y le dije, pero escucha, nosotros ninguno de los tres le va a hablar sobre la TCI. No hablamos nada. Solo vamos a pedirle su consejo, ¿no? ¿Qué piensa él? Bueno, y dijo, ay, vale. Bueno, así hicimos, le contamos la historia, que ella me había contado a mí unos meses antes y tal. Estuvimos hablando con él, fue muy agradable esa comida, y al final le digo yo, padre Pilón, ¿qué le parece entonces que esta señora podría intentar, porque ve cómo está el estado en que está, porque no acepta la pérdida de su hijo y tal? Y dijo él, yo veo, en mi opinión, que para ella lo mejor sería experimentar a través de la TCI. Y fue él quien lo ha dicho, no yo. ¿Me entiendes? Fue su sugerencia. Bueno, entonces, claro, con esto venimos todos satisfechos de Madrid, porque Carlos Fernández sabía de lo que iba la TCI, había estudiado algo de electrónica, hizo unos años de electrónica en la Universidad de Buenos Aires y tal, y nos pareció un chico muy bien, que está muy bien, aún me parece que es mi amigo desde esa época, y bueno, empezamos a experimentar. Él nos guió con los aparatos, no es nada de extraordinario, pero para quien no sabe, lo queda un poco atemorizado, ¿no? Bueno, empezamos a experimentar. Y al cabo de 2 meses o así, tuvimos el primer resultado. Y después, un día ellos iban a Coruña, yo me quedaba porque experimentábamos en mi casa, aquí un cuartito pequeño que yo tengo aquí destinado a hacer un pequeño laboratorio, pero no de mediciones, de aparatos para poder grabar. Yo estaba sola y yo siempre hacía mi experimentación.
todos los días no, pero un día sí, un día sí, un día no, sí. Y ellos venían una vez a la semana y todos juntos estábamos, los 4, ¿no? Bueno, un día que yo estaba aquí sola, uno de mis días de la semana, pues yo hago la pregunta habitual de una experimentación en AVP, como me gusta a mí más llamarla, porque estoy más habituada, más acostumbrada a la terminología inglesa, porque psicofonía aquí tiene unas connotaciones con las que yo no estoy nada de acuerdo, pero bueno, estoy haciendo una pregunta y tal, y de repente la respuesta se me empieza a gritar desde la radio, de dentro de la radio. De la radio que, vamos, es para explicar, que estaba en un ruido estático entre estaciones sin ninguna voz, está claro, eso fue siempre una condición desde el principio, tener siempre soportes acústicos, así se llama, sin voz ninguna, porque si no es una atrapallada, ¿no? Bueno, y de repente la voz me empieza a hablar conmigo desde la radio, que fue el susto más grande de mi vida, ¿eh? Quedé tan impresionada, no pude dormir varias noches porque es una cosa extraordinaria, está claro. Porque ninguno de nosotros creía que eso pudiera acontecer. ¿Eh? Las voces grabadas que no se escuchan y que después cuando rebobinas y las escuchas, cuando rebobinas la cinta o la grabación que sea, o el ordenador, lo que sea, y haces playback, y sí aparece ahí una voz que tú no has escuchado mientras grababas, también ya son muy impactantes, muy extraordinarias, está claro, pero bueno, es distinto de eso, que esta es una voz que está interactuando contigo desde una radio, bueno, que son las llamadas voces directas de radio. Sí. Y bueno, y así fue las primeras veces, primeros resultados, quiero decir, sí, de las dos cosas, de lo que llamáis psicofonía, y pasado, como estoy diciendo, otros 2 meses sobre el primer resultado, que apareció grabado y no lo escuchamos mientras estábamos aquí en la habitación pequeñita mía haciendo la experimentación, hasta esa voz directa que se me dirige a mí misma, a mí propia y a mí sola, que era directa de la radio, pues pasaron otros 2 meses. Y así fue hasta hoy. Has trabajado con grandes genios, si se puede utilizar este término, como puede ser Sekosky, Goulart o Marcelo Bacci, ¿no? Has trabajado con un montón de bueno, pues con los mejores, digamos, investigadores a nivel europeo. Sí, es que realmente sí los conozco prácticamente todos, sí. Sí. Ana Belén, ¿nos podrías hacer muy brevemente, con unas pinceladas, nos podrías hablar un poquito de la cronología de la transcomunicación instrumental en Europa, desde más o menos los comienzos, con Jugosson, digamos, el pionero, hasta la actualidad? El pionero es Fredrik Jorgensen, en Suecia. Sus primeras grabaciones del 59, sus primeros libros los publicó en el 62, algo así en alemán, en sueco. Después, ahora recientemente, se tradució uno al inglés. Bueno, Jorgensen, que es el llamado padre de las voces, una figura carismática de la escena cultural europea de mediados del siglo XX, era cineasta, pintor, cantor de ópera, un hombre de mucha reputación. Frecuentaba el Vaticano porque el Papa le encargaba pinturas y, bueno, no que él fuera católico, no lo creo, pero quiero decir, era a este nivel estamos hablando, que podía entrar en el Vaticano y hablar con el Papa cuando quería. Bueno, Fredrik Jorgensen es el llamado padre de las voces electrónicas. Tuvo un discípulo que fue un letón, el doctor Konstantin Raudiva, que era un hombre que vivía en Alemania, después no sé, me parece que también fue
era letón, pero vivía en Alemania, después la guerra, y después se fue también a Suecia, pero después volvió a Alemania y tal. Y Raudive es una de las figuras más destacadas porque publicó una obra famosa de lo mejor que ha sido escrito sobre las voces electrónicas en alemán, que traduciendo se puede traducir como el inaudible se vuelve audible. Bien. Y este señor, doctor Raudive, cualquier uno que se interese por la TCI conoce, fue discípulo de Jürgensen. A través de Jürgensen se tuvo conocimiento de estas voces extraordinarias. Y empezó él mismo a experimentar. Y también tuvo resultados. Y se apasionó tanto por el fenómeno que dedicó todo el resto de su vida. Una persona importante también, fue discípulo de Carl Jung, estamos hablando de este nivel. Empezó él a interesar y a dedicar totalmente al estudio y a sus grabaciones, al análisis de las voces. Escribió varios libros, el más importante, como he dicho, El inaudible se vuelve audible en alemán, que después un editor inglés quiso publicar, y publicó, pero no, que se llama Colin Smythe, y publicó el libro con el título de Breakthrough. Breakthrough es algo, break, rompe, y true a través, ¿no? Que es algo del gran impacto, ¿no? Que rompe con todo. Bueno, breakthrough. Y ese señor Colin Smythe, que es el editor inglés, antes de publicar el libro, quiso hacer unas pruebas para estar seguro que, sabemos cómo son los ingleses, bueno, y me parece bien, sí, para estar seguro que realmente lo que iba a publicar era una cosa seria y un fenómeno verdadero. Y ahí en los estudios en Gran Bretaña, que tenían Peter Hale, por ejemplo, algunos de los más importantes expertos en acústica del mundo, se hicieron pruebas de grabación, y otras en la propia casa de Colin Smythe con personalidades del gobierno inglés y tal. Y esos tests, esas sesiones de experimentación, para llamarle así, pues tuvieron resultados. Y bueno, y fue después de estos tests, como estoy diciendo, que Colin Smythe pues publicó el libro. Fue el libro que en Europa causó un furor muy grande hasta el punto que las voces se empezaron a llamar las voces de Raudive, sé bien que son de Jürgensen, pero bueno, y así fue como empezó. Después hubo cantidad de otros experimentadores en el campo de las imágenes. Digo, de las imágenes, hay dos grandes campos, el de las voces y el de las imágenes. El de las imágenes fue un alemán, un hombre modesto, que se un obrero prácticamente, sí, me parece que sí, por ahí andaba, ¿no? Que había muerto prácticamente casi toda su familia, como 8 o 10 personas de su familia muy próxima, ¿no? Sus hijos, su mujer, su hermano, así. Y Klaus Schreiber, que también experimentaba con las voces, un día recibió un aviso a través de la voz que conectaron la televisión y que siguieran lo que iban diciéndole ellos, y así los comunicantes. Y así hizo, y empezó a recibir imágenes, que son las primeras imágenes anómalas electrónicas. Y es famoso también, Klaus Schreiber es famoso por ser el pionero de las imágenes. Después, ahora estamos hablando de la época de los 80, tenemos un matrimonio famoso en Luxemburgo que se llama Maggie y Jules Achschwich, que son posiblemente que han recibido los más extraordinarios fenómenos de TCI, porque
desde conversaciones telefónicas con el doctor Zenkovsky y con otras personas que estaban en su casa, textos de ordenador dirigidos a Zenkovsky con explicaciones de sistemas de física de otra dimensión, ¿no? Y en que decía exactamente, pues nuestra física no se parece a la vuestra, como es obvio, no se puede parecer, si no sería un mundo como este, ¿no? Bueno, textos de ordenador, imágenes de esa tal otra dimensión. Los Arschfischbach fueron quien recibió posiblemente los fenómenos más extraordinarios en la historia de la TCI. En España tenemos dos nombres, dos referencias. Germán de Argumosa y Inés Darnell, como bien acabas de comentar. ¿Tuviste algún tipo Claro, de pero yo Germán no lo he conocido, pero Sinesio sí, éramos buenos amigos. Sí. Aún me vino a visitar a Francia, a mi casa, a Lyon, sí, Sinesio sí. Estuve experimentando con él en su casa en Barcelona también. Sí, además falleció hace no mucho tiempo, No, unos 3 años, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Estás escuchando El despertar del cementerio. Anabela, si te parece, vamos a andar un poquito más en profundidad en lo que respecta a tu trabajo y quiero preguntarte qué metodología sigues a la hora de entrar en contacto con estas supuestas voces, con estas supuestas inteligencias. Es decir, ¿cómo trabajas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, es siempre el método, me parece que es siempre lo mismo, porque realmente, vamos a ver, para experimentar con voces electrónicas, anómalas, cualquier fuente de ruido, vale. Un ruido suave, relativamente suave, por ejemplo, un ruido de agua, pero no muy fuerte, porque si no se tienes alguna voz, no la escuchas, está claro. Por ese motivo digo que no sea demasiado fuerte. Una brisa ligera, hasta un ruido de tráfico lejano, siempre que no tenga voz. Hay quien experimente con voces, a mí no me gusta y no lo aconsejo y no lo he hecho. Porque experimentar con una base de voces, o Sinesio también lo hacía, pero tiene que ser una cinta previamente grabada y tú la tienes ahí, sabes lo que tiene. Y después la pones y grabas en otra, una cinta o ordenador, lo que sea. Y en la otra tiene que aparecerte comunicación, información distinta de la primera. Pero tú siempre puedes cotejar, porque si no, si son solo voces, eso es una confusión que no es aconsejable. Pues la gente escucha cosas que no están allá y tal. Pero un ruido que no sea voz, un ruido mediano, suave, si tú quieres, pues que sea de un ruido blanco que puedes bajar hasta de internet, o ruido rosa, o ruido vivo, como le llamo yo, directamente de una radio entre estaciones, Sí. Y lo pones a un volumen, una intensidad mediana, baja media, y nada, y ahí te sientas en un sitio tranquilo, sin ruidos y sin gente que esté hablando fuera, para que tú no pienses que es una voz anómala, y no es el vecino, o es en tu propia casa, eso es evidente, y te pones, te sientas, si tienes un grupito así de amigos posiblemente mejor, y si no, pues solo, y te empiezas a hablar para quien no ves, claro, porque tú no ves nada, ¿no? Pero pues te diriges a los personas, lo que quieras, de espíritus, de entidades de bien, que viven en la dimensión siguiente. Si podéis y queréis comunicar conmigo, pues me haría mucha ilusión, y empiezas a hablar así. Después haces una pequeña pausa, como de 1 a 2 minutos, en silencio, pero tienes siempre el ruido de fondo, siempre estará presente, ¿no? Es más fácil, yo digo estará presente porque no es que no se grabe voces sin ruido, sí se graba, pero normalmente son muy bajitas, tienen muy poca intensidad. Por eso digo, con el ruido que eligieras,
siempre con el mismo así, el ruido en soporte acústico de fondo. Pasa un minuto o dos y haces otra pregunta, otro comentario, y haces 4 o 5. Me parece muy interesante, Anabela, esto que acabas de comentar, cuando comentas el soporte acústico, que es, digamos, el sustrato sobre la que estas voces, estas inteligencias se articulan. Y es curioso porque, como acabas de comentar, no utilizas las famosas ondas cortas de radio, sobre las que se articulan en la mayoría de los investigadores estas voces, sino que usarías lo que se llamaría el ruido blanco, ¿verdad? Sí, pero escucha, hay dos cosas. Yo te describí una experimentación básica para voces psicofónicas o EVP, como eso, Electronic Voices, ¿no? Pero si tú lo que intentas es alguna vez conseguir voces directas de radio, es evidente, como dice el nombre, que las voces directas de radio vienen a través de una radio. Entonces, lo que sí necesitas, y pasa que yo no estaba experimentando, ni yo ni nadie, para voces directas de radio, no puedes, no tienes cómo hacerlo. Lo que sí puedes hacer, y pasa que a mí nunca me gustó cintas previamente grabadas ni nada, entonces, ¿cómo hacía? Grababa así en mi experimentación con el ruido blanco llamado entre estaciones de radio. Entre estaciones de radio, que en esa época alguno era, ya no me acuerdo, AM, me parece, y tenía 2 o 3 más radios, por lo menos 2, entre el llamado ruido blanco de ondas cortas. Y las voces siempre se comunicaron conmigo en esos puntos. Actualmente mis frecuencias, vamos a llamarla así, yo no lo sabía, pero una persona que es físico hizo un estudio de las frecuencias y descubrió que son todo frecuencias las que utilizo yo para uso exclusivo del Estado. Quiero decir que eso sucedió. Yo no anduve buscando frecuencias reservadas al Estado, pero pasa que las frecuencias que poco a poco con mis comunicantes fuimos encontrando, más bien no la frecuencia en sí misma, pero el tipo de ruido según ellos sí tiene importancia, y después se llegó ahora a la conclusión hace unos años que ese físico hizo ese estudio, me pidió si podía, le dije que sí, que son frecuencias para uso exclusivo del Estado, lo que quiere decir, es evidente, donde no entra emisiones de radioaficionado, claro, porque son para el uso reservado del Estado. Y yo solo soy receptora, yo no estoy hablando a través de la radio, yo recibo lo que me dice a través de la radio. Pero volvemos a lo que hablábamos. Si quieres intentar que alguna vez poder recibir voces directas de radio, las más raras de todas las voces, las más difíciles de obtener, pues evidentemente tienes que tener radio. Entonces no se llamaría voces directas de radio. Y eso, pues en un ruido entre estaciones, donde no entre voz, claro, nunca, y no hay nada más. El resto del protocolo es lo que he dicho antes. Si alguna vez la voz te responde, te contesta directamente de la radio, pues ya se verá. Sí. Pero no puedes hacer nada más, es lo que quiero decir. Anabela, muchas veces estas inteligencias con las que entramos en contacto se manifiestan como personas que han fallecido. En esta primera psicofonía que vamos a escuchar, de las que nos has mandado, hace referencia quizás a esa procedencia, no sé si transcendental, pero bueno, en el que nos da una cierta idea de que han trascendido, han pasado a otra dimensión estas voces, y es ni más ni menos que yo creo que un familiar tuyo incluso, ¿no? Te das hasta su propio nombre, ¿no es cierto? Eso no es una psicofonía, es una voz directa de radio, sí. Es voz directa de radio. Sí, eso se llama voz directa, también le llamaba Sinesio Darnell. No sé bien qué terminología usaba, pero bueno, comúnmente se le llama voz directa de radio, sí.
Pues si te parece, Anabela, vamos a escucharla. Sí. Los oyentes que la juzguen, y recomendamos, como siempre, ponerse auriculares a poder ser para escucharla más nítida y más clara. Y nada especial, de repente la voz, estaría yo hablando ya, haciendo pues mis preguntas y estaría esperando, porque ahora realmente ya espero las voces directas de radio. Ya pasaron muchos años y mis comunicaciones son básicamente con voces directas de radio. Y de repente esa voz dijo eso, y después continuaron otras voces diciendo otras cosas. Yo ahora, eso tiene 1 año o 2, me parece esa voz, y no te puedo decir exactamente, porque a veces mis comunicaciones pueden durar más de media hora seguida comunicando, Sí. Pero la voz dijo eso, que realmente me pareció muy interesante, exactamente por ser Miguel Cardoso, ¿no? Sí, es bastante clara, sí. Anabela, cuando empecé a interesarme y a seguir de cerca el mundo de la transcomunicación instrumental, la verdad es que me sorprendió mucho cuando comencé a leer tus experiencias, tus trabajos, tus investigaciones, y cómo fuiste la primera investigadora, cómo fuiste la pionera en afirmar que entrabas en contacto con un, digamos, canal al que tus propios interlocutores denominaron como Río do Tempo. Pero, sí. ¿Qué es realmente este río? Bueno, sabes, la primera no, porque en Luxemburgo los comunicantes, los que se comunicaban con los Archfischbach en Luxemburgo se autollamaron Zeitstrom. El grupo en la dimensión siguiente habrá muchas siguientes, ¿no? Pero en la más siguiente, vamos, para hacer, usando una redundancia, en la dimensión siguiente de vida, su grupo era Zeitstrom. Y Zeitstrom quiere decir eso mismo, río do tempo. Y mis comunicantes dicen, pues, somos o grupo portugués da estação Río do Tempo en Luxemburgo, y también con Adolfo Holmes, Zeitstrom, que después los ingleses traducieron como Time Stream, pues decía eso mismo, que es una estación donde hay varios grupos, los cuales comunican las voces directas de radio solo a través de una estación, según la información de las voces. Ya en el tiempo de Raudiva, las voces le decía que había los grupos, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, pues el grupo es una traducción, pero la traducción no la hice yo. Ellos me dicen, somos un grupo portugués da estação Río do Tempo. Y Río do Tempo, yo sé, eso ahora lo sé yo, claro, que hablaba Río do Tempo, no le llamaba Río do Tempo, porque hablaba en alemán, claro. Zeitstrom hablaba con Adolfo Holmes y con los Archfischbach. Entonces quiere decir que aparentemente es la misma estación, vamos, de comunicación para esta dimensión. La misma estación. En mi caso, pues Río do Tempo, porque no me iba a decir que era Zeitstrom, porque Zeitstrom no es portugués. Y mi grupo, tengo otras comunicaciones en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, cuando he tenido aquí invitados que pidieron para hablar en inglés, pues sí he hablado, pero mi grupo es básicamente comunicantes de habla portuguesa, ¿no? En el registro que vamos a escuchar a continuación, Anabela, además queda patente, ¿no? Esta notoriedad que aparentemente quieren tener estas inteligencias cuando te dicen, curiosamente, falamos de Río do Tempo, ¿no? Sí. Ellos mismos están... Muchas veces, dice, muchas veces, pero muchas. Pues si te parece, Anabela, vamos a escucharla 3 veces.
pouquinho cansado. Estou um pouquinho cansado. Estou um pouquinho cansado. Anabela, en tu libro publicado en 2010, Electronics Voices, Contact with Another Dimension, haces una disección amplia de diferentes factores implicados en la transcomunicación instrumental. Y en uno de los puntos comentas las características de esas voces, como la rapidez, el timbre, etcétera, y además añades información sobre aspectos que son muy reconocidos o ampliamente aceptados entre los experimentadores de la transcomunicación instrumental. Uno de ellos es la capacidad precognitiva de esas inteligencias. Quizás sea este el dato que nos pueda hacer ver que nos encontramos ante un fenómeno inexplicable actualmente, en el día de hoy. Bueno, ese todo, porque quiero decir, ese y todo el resto, porque vamos a ver, si tú estás grabando, sea para las llamadas psicofonías, que son las que no se escucha cuando grabas y solo se escucha cuando rebobinas o cuando haces playback, ¿no?, de la grabación. Y tú no escuchaste nada y te aparece ahí una información inteligente, el asiento en el ordenador, donde sea, eso también es extraordinario, además de las pruebas de precognición que te dan las entidades, ¿no? Y después se te llaman por la radio y te llaman, yo no te mandé una voz como esa, porque no mandé, pero bueno, se te empieza a llamar, tú eres Anabela Cardoso, o no sé qué, y este río tiempo, por ejemplo, se me empieza a llamar Bella, que es como me llamaba siempre mi familia, Bella, yo digo, sí, y la voz dice, ¿ya respondeste? A resposta saiu justo para o nosso espaço. Así, esto también te prueba, además de lo que has dicho tú, que hay algo que no es normal, ¿no? Anabela, ¿en algún momento pudieron darte alguna referencia sobre cómo es el lugar en el que se encuentran o hacia quién va destinado ese mensaje? Porque la psicofonía que vamos a escuchar a continuación tiene un componente, digamos, espiritual alto, tiene un mensaje bonito. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante cuando la he escuchado. ¿Por qué? Me parece bonita, o sea, me parece... Sí, pero normalmente las voces que yo grabo son bonitas, gracias a Dios, sí. Son voces, sí, normalmente de ese estilo de voz. Tengo otras que no esa, pero el contenido de esa es muy bonito, porque es eso que ellos... Según ellos, es su finalidad. Es convocar o amor. Sería bonito, ¿no? Si te fijas, el no es un no en gallego, ni siquiera no en castellano y ni siquiera no en portugués. Interesante eso. Me llama a mí la atención. Por lo menos yo escucho no. Puede ser de formación mía, no sé. De vivir aquí, no sé. Pero bueno, la frase es toda en portugués, está claro, pero termina con no. No dice y no tampoco. Es interesante. Pero bueno, eso es el objetivo de los que se comunican. Pero Anabela, yo no sé si en tu caso, a mí al menos me ha pasado bastante. Cuando he tenido registros parafónicos, a veces, no siempre desde luego, pero a veces suelen ser bastante desagradables, agresivos, malhumorados, te insultan. Yo no. ¿No? Yo nunca jamás he tenido nada desagradable. No tengo ni un solo. Yo la verdad es que he tenido bastantes y bueno, es sorprendente también cuando escuchas estas parafonías de este componente espiritual tan bueno, tan agradable, tan... pues a mí me gusta mucho, pero nunca tuve es que nunca he tenido ninguna voz que desagradable yo, ninguna. Alguna hace muchos años que diría algo como esto, tú vais a morrer,
pero eso es obvio, claro que todos vamos a morir. Entonces eso no es desagradable, es una cosa, una especie de una broma, una cosa así. Es lo que me puedo acordar yo, nada más que eso. Y una única vez va. Tú también vas a morir, o tú vas a morir, ¿o no? Algo así, pero no, era únicamente pues una confirmación de lo que es, ¿no? Pues claro, que sí, que moriré también, claro. A veces me dicen cosas muy interesantes desde el punto de vista lingüístico, como por ejemplo, el ya murieron un rido tiempo, sí. Por ejemplo, si estoy reproduciendo la cadencia de la voz, ¿no? ¿Ves? Esto es una identificación de quién está hablando. Después en Luxemburgo hubo otros tipos de entidades, no, que nunca habían sido encarnadas, que no tenía nada que ver con los humanos. Pero bueno, yo solo grabé una de esas voces así, como la de Luxemburgo. É para essa gente humilde a convocar o amor para nascer do mundo, seria bonito, não? Rei do tempo. É para essa gente humilde a convocar o amor para nascer do mundo, seria bonito, não? Rei do tempo. É para essa gente humilde a convocar o amor para nascer do mundo, seria bonito, não? Rei do tempo. La psicofonía que habla de Doggy, que debe ser el nombre de un perro, ¿verdad? Sí, porque eso, no sé si está ahí todo, me parece que sí. Eso es perfectamente espontáneo. Yo ya no estaba ni grabando ni nada, pero dejé los aparatos conectados, estaba Negrito conmigo, aquí en mi casa. Yo le dije, ¿por qué íbamos a cenar? Va, Negrito, venga, vamos, Negrito, sale, porque era muy grande, muy pesadón, y le costaba así moverse, levantarse y tal, solo porque era grande. Y digo, venga, Negrito, vámonos, vamos. Y cuando escucho, pues aparece esa voz muy bonita también que dice Doggy, que es perrito en inglés, ¿no? Sai, Negrito, sai, vamos. Doggy. Sai, Negrito, sai, vamos. Doggy. Sai, Negrito, sai, vamos. Doggy. Anabela, terminamos ya mismo. Simplemente quiero hacerte una referencia a tu estudio que llevaste a cabo en la Universidad de Vigo, que posiblemente se trate de uno de los experimentos a nivel científico más importantes de los últimos años, sí, en lo que a transcomunicación instrumental se refiere. ¿Qué conclusión sacasteis en claro? Creo que sí, que fue uno de los estudios más importantes de los últimos años, seguramente. La conclusión es que la voz es con notable más dificultad, pero también se manifiesta en ambientes estériles. Utilizo la palabra así un poco a la loca, pero quiero decir, en este caso, estudios de total aislamiento acústico, ¿no? Como fue el caso, el laboratorio de acústica, que es un bloque totalmente aislado donde no entra nada, ni los móviles cogen línea, no entra una radio, no coge emisiones. Si bien que no es una cámara anecoica, pero es un laboratorio de acústica, pero está tan bien aislado que ahí no entra nada, y acústico no, pues mucho menos, porque está dentro de un bloque impresionante de hormigón separado del resto del edificio y tal. Y también se manifiestan las voces. Las grabamos sin ruido,
normalmente sin ruido, salvo en 1 o 2 casos, pero cuando fue con ruido fue con un CD de ruido, un CD, no directo de la radio, de ruido blanco en CD. Y lo que quiero subrayar es que las voces también se manifestaron. ¿Cómo se manifestaron? Siempre intensidad y volumen más bajo, porque posiblemente, ya vuelvo a decir, el ruido, esos soportes acústicos contribuyen a la formación de las voces. Podrán ser manipulados por las entidades que las producen. Pero ahí era un ambiente estéril desde el punto de vista acústico. Pero aún así, las voces se grabaron. Y en las conclusiones de ese estudio, publicado en Neuroquantology, una revista multidisciplinar en Estados Unidos, pues ahí está en las conclusiones eso mismo, ¿no? Que parece que cuanto más rico es el ruido, que te llamaba el soporte acústico de fondo, pues eso beneficia a las voces. Más fácilmente las voces se producen. Anabela, para finalizar ya, no te queremos robar más tiempo, ¿qué consejo podrías dar al gran número de experimentadores de transcomunicación instrumental que ahora mismo hay en nuestro país? ¿Cuál es el principal, digamos, consejo que les puedes dar? Bueno, el principal, tengo de varias orden, pero eso me parece lo más importante. Que lleve un asunto que es muy serio, que lo lleve muy en serio. Porque nada, como decía el profesor Hans Bender, nada puede ser más serio que la comunicación conseguida entre dimensiones, como es evidente, ¿no? Que lo lleven con mucha seriedad, mucho respeto, mucha perseverancia y mucho empeño, mucha dedicación, y que no desistan, porque es un trabajo, y como cualquier trabajo, hay que hacerlo sistemáticamente y con mucho empeño. Y eso se puede decir. Sobre todo también tener los pies un poco en la tierra, ¿no? No, eso por supuesto, claro. Y que principalmente no utilicen voces, y que a la hora de escuchar, que haga escuchar sus resultados a más que una persona, 2 o 3 o 4, si posible, y que no tomen cualquier ruido, un roce o el perro que pasó o lo que sea, o que ladró fuera, por una voz. E intentar de ahí sacar un contenido. Eso evidentemente, claro. Eso es también otra recomendación muy importante. Que eviten la llamada pareidolia, en la cual fácilmente se puede caer uno, ¿eh? Doña Anabela Cardoso, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche en el Despertar del Cementerio. Y no quiero despedirte sin darte la enhorabuena por este premio que han dado muy recientemente a un refugio de animales, más concretamente... Abrigo. El Abrigo, eso es, el refugio El Abrigo en Lisboa, del que... Muchas gracias. Del que eres la presidenta. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de estos pequeños amigos que tenemos al lado y que desde luego la gente en general, no todo el mundo, por supuesto, está bastante mal. Por supuesto. Pues gracias a vosotros, vecinos míos, que lo sois. Pues fue un placer hablar para vuestro programa y muchas gracias a Nuria, muy amable, y a todos. Eduardo, y a ti mismo. Un placer. Algo que necesitéis, alguna cosa después en particular, si os interesáis por la experimentación, pues ya sabéis que podéis contar conmigo, ¿vale? Muchísimas gracias, Anabela. Esta es tu casa y recibo un fuerte abrazo de todos los despiertos que esta noche están con nosotros. Muchas gracias, Anabela. Gracias a vosotros.